Uno de los sentimientos más fuertes que tenemos todos los seres humanos es el miedo. Miedo al fracaso, a la soledad, al cambio, a la muerte, etc. Y este puede dominar tu vida si no decidís enfrentarlo en algún momento. Probablemente te ha sucedido que querés hacer algo que realmente crees que es lo mejor para vos, pero luego aparece esa voz en tu cabeza que te empieza a decir todas las razones por las cuales esa no es una buena idea. Ese es el miedo hablándote para decirte que te quedes dentro de tu zona de confort y no arriesgues tu seguridad por algo desconocido. Pero honestamente, ¿crees que esa zona de confort es lo mejor para vos? En el fondo, estoy seguro que sabes que no. Es muy probable que creas que el miedo se puede ignorar y que eventualmente, como por arte de magia, va a desaparecer, porque si no pensás en él, pues no existe. Sin embargo, el miedo no se vence ignorándolo, sino más bien enfrentándolo de una manera inteligente para que juegue a tu favor y no en tu contra. Y esto lo puedes lograr usando estrategias simples para engañar a tu cerebro, como de las que te voy a hablar en este video. El miedo es algo que siempre ha existido, no solo en la humanidad, sino también en algunos animales, desde insectos como las libélulas y cucarachas, hasta los depredadores más poderosos como los leones y los tiburones. Y sin embargo, los seres humanos lo procesamos distinto porque nuestros problemas son más complejos que el del resto de las especies, ya que vivimos en una sociedad donde otros te juzgan por ser diferente o se espera que tengas cierto nivel de éxito. Y claro, todos tenemos condiciones de vida distintas y nuestros miedos pueden variar dependiendo de muchos factores como a dónde vivís, cómo te criaste o eventos únicos que marcaron tu vida en algún momento. Y a pesar de que todos podemos tener miedos diferentes, el sentimiento es similar para todo el mundo, ya que se puede describir como una emoción desagradable provocada por un peligro real o imaginario. Según algunos estudios sobre este tema, la mayoría de los miedos son por algo que te pasó en el pasado o por imaginarte algo que te puede pasar en el futuro. Y además es algo sumamente personal y depende de la perspectiva de cada quien. Por ejemplo, a vos te pueden dar miedo las alturas porque sentís que te podrías caer y morir, o sea, te da miedo el riesgo de muerte. Sin embargo, a un paracaidista profesional ese sentimiento más bien le emociona y en vez de enfocarse en el peligro de tener un accidente mortal, se enfoca en la adrenalina que le va a causar tirarse de un avión a 3.500 metros de altura. Al final, si te pones a analizar muy a fondo este sentimiento, en la mayoría de los casos es una elección. Elegís ya sea consciente o inconscientemente qué es lo que te asusta. Literalmente te contás una historia sobre el por qué algo te da miedo y te apegas a ella hasta que ésta tenga sentido. A lo que voy con esto es que para eliminar un miedo lo que tenés que hacer es contarte una historia distinta a la que siempre te has contado. Y seguro te estás preguntando cómo se logra hacer esto, ya que obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Para empezar, tenés que entender que esto no se trata de no tenerle miedo a nada, sino más bien de ser valiente en las cosas que necesitas serlo. Hay que ver el miedo y la valentía como si fueran dos voces opuestas, al igual que en las caricaturas cuando salen el ángel y el demonio hablándote uno en cada lado. El miedo te dice todo lo malo que puede pasar si lo enfrentas y la valentía es el caso contrario, que te dice todo lo bueno que puede pasar. En otras palabras, el pesimismo contra el optimismo. Y claro, es más sencillo escuchar lo malo porque te mantiene dentro de tu zona de confort de la cual habíamos hablado y ahí no tenés nada que perder, o al menos eso es lo que querés creer. Sin embargo, escuchar esa voz negativa no te va a ayudar en absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario. Va a aumentar ese miedo de forma progresiva y va a empezar a tomar el control de tu vida. En cambio, ser valiente significa incomodarte e ir hacia lo desconocido, lo cual puede ser bastante aterrador y por eso es la decisión más difícil. Pero lo desconocido no es sinónimo de algo malo tampoco, simplemente es distinto y eso te puede dar la oportunidad que necesitas para conquistar tus miedos. Personalmente, uno de los momentos donde tuve que enfrentar uno de mis miedos más grandes fue cuando comencé a hacer contenido en internet, ya hace bastantes años, en mi primer canal de YouTube sobre marketing digital. No solo me da pánico hablar en público, sino que también hacerlo frente a una cámara, sabiendo que ese contenido potencialmente lo iban a ver cientos de personas. Para ese momento nunca me había grabado a mí mismo hablando y me resultaba la cosa más incómoda y antinatural del mundo. Y de viaje pensaba cosas como que todo
el mundo me iba a juzgar por mi manera de hablar o por cómo me veía, o simplemente porque pensaba que quién carajos era yo para hablar con propiedad de un tema del cual ni siquiera me consideraba un experto. A pesar de todos esos pensamientos autodestructivos, decidí que había una oportunidad no solo de retarme a mí mismo a superar mi miedo, sino que al mismo tiempo ayudar a otras personas con sus negocios dándoles tips de marketing y potencialmente ganar dinero haciendo eso. Poniendo esto en perspectiva, tenía mucho más que ganar al enfrentar mi miedo de hablar frente a una cámara que cosas que perder. Además, ese canal de YouTube era un podcast junto a un amigo que tenía mucha más experiencia que yo en eso y sabía que podía aprender mucho de él. Sin embargo, cuando grabamos el primer video estaba extremadamente incómodo y se notaba demasiado que no sabía lo que estaba haciendo, no sabía si ver a la cámara o verlo a él, no tenía ni idea de qué hacer con mis manos y por ratos hasta tartamudeaba. Pero de igual manera lo hice y la verdad es que no estuvo tan mal como me lo había imaginado en mi mente. Al final, con el tiempo me acostumbré a hacer videos y cada vez lo hacía mejor y más natural hasta que lo terminé disfrutando. Y a pesar de que el canal se disolvió luego de casi un año, aprendí algo súper importante. La mayoría de tus miedos son producto de tu imaginación. En mi caso, yo me imaginaba el peor escenario posible, que era hacer el ridículo y alimentar todas mis inseguridades. Pero al final esa era la historia que yo me contaba, que fue muy diferente a la historia que realmente pasó, donde ayudé a muchas personas, aprendí una habilidad nueva y de paso hice un negocio rentable, al menos por un tiempo. Y todo esto sucedió porque tomé la decisión de ser valiente y enfrentar mi miedo. La moraleja de esta historia es que tenés que preguntarte qué es lo peor que puede pasar si enfrentas tus miedos y compararlo con qué es lo mejor que puede pasar si lo haces. Haciendo esto de una forma realista y objetiva, te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas malas que pensaste están en tu imaginación, o sea, son escenarios ficticios y muy poco probables. En cambio, si te enfocas en los escenarios positivos, te aseguro que tienen mucha más probabilidad de que te sucedan y van a crear un cambio positivo en tu vida sí o sí. Según el libro Aunque tenga miedo, hágalo igual, de Susan Jeffers, ella supone que el miedo nunca desaparece, pero enfrentarlo hace que te volvás más fuerte. Es algo así como crear un callo emocional, como cuando tu primer amor te rompe el corazón y a pesar del dolor que te causó, seguís adelante con tu vida y con el tiempo empezás a salir con otra persona. El miedo no significa que no tenés que actuar, sino más bien te dice que estás a punto de crecer. Si lo pensás bien, van a existir momentos en tu vida en los que vas a tener que enfrentar tus miedos de una u otra forma y no va a haber manera de escapar. Lo interesante es que cuando no tenés otra opción más que hacerlo, lo haces y te das cuenta que no era el fin del mundo y te terminás sintiendo bien y orgulloso de vos mismo. Entonces, ¿por qué vas a esperar a que llegue ese momento si lo podés enfrentar ya y salir de eso de una, en vez de estarte torturando todos los días? Y el miedo no va a desaparecer a la primera que lo enfrentes, pero te aseguro que después de varios intentos ese miedo no va a ser la gran cosa. Al final lo que hay que entender es que la acción elimina el miedo y entre más acción tomes, ese miedo se va a volver cada vez más insignificante y te va a dejar de controlar. En fin, ya para resumir un poco de lo que te hablé acá, el miedo es algo que no puedes ignorar, ya que siempre va a estar ahí y va a aparecer tarde o temprano, y entre más tardes en enfrentarlo, más te va a dominar. Además, la mayoría de tus miedos son producto de tu imaginación y son controlados por pensamientos negativos que en la mayoría de los casos son percepciones exageradas de algún evento pasado o futuro. Y obviamente hay casos de casos y hay traumas causados por eventos realmente traumáticos, y en tal caso lo que te recomiendo es buscar ayuda profesional como un psicólogo especialista que pueda tratarte. Pero si tus miedos son cosas un poco más manejables, puedes buscar la raíz de tu problema e ir cambiando esas voces negativas por pensamientos positivos y te vas a dar cuenta que sí se pueden superar. Al final no se trata de eliminar el miedo, sino más bien enfrentarlo para que ya no tenga efecto en vos, y entre menos importancia le des, menos te va a poder controlar. Pero bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Ojalá que te haya gustado. Si fue así, déjame un like abajo, ya que me ayudaría bastante para tener más ojos en mi canal. Y si quieres ver más contenido como este, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te perdas los próximos videos. De igual forma, déjame un comentario abajo para saber tu opinión sobre el miedo. Me gustaría saber qué te pareció este tema y de qué otras cosas te gustaría que hable en mi canal. Sin más que decir, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.